Estos son los lapiceros que yo tengo. Ya tiene el lapicero, ¿ven? Igual no le iba a prestar. No, yo le iba a prestar. Bueno, Pase a mí. hay varios factores que permiten el vaciamiento gástrico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero, la estimulación gástrica. Primero de esos factores. Ven acá, primero, estimulación gástrica. ¿Listo? Son 6. Primero, se llama estimulación gástrica y eso corresponde al patrón postprandial. ¿Eso qué quiere decir? Después de que el alimento de bolo alimenticio se transforme en quimo, solo hasta ese después va a permitir la salida del quimo del estómago. Solo hasta que se forme el quimo sale la comida del estómago. ¿Cuál es la parte del estómago que presenta el movimiento de mezcla? ¿Cuál es qué? La parte del estómago que representa el movimiento de mezcla. Lo vemos en la clase anterior, cuando estoy. Ah, no. El movimiento. No, profe, no dijo. Movimiento del El cuerpo no. Pero él dijo. Pues ¿Dónde? mismo las No se partes presta el dedo. ¿Dónde presenta la mezcla en el estómago? En el estómago proximal. Ah, sí lo dijimos. En el estómago proximal se presenta el movimiento de mezcla. Ahí es donde el bolo se mezcla con la secreción gástrica y me forma el quimo. Solo hasta después de eso, el estómago permitirá la salida de ese quimo. Sí, o sea, siendo bolo alimentario, no sale. El estómago proximal es el que hace esa mezcla. Es el que hace ese movimiento. ¿Cuáles son las partes del estómago proximal? Dale vuelta a ese cuadro. Cardias, fundus y cuerpo. Esa es la región proximal y ahí es donde va a ocurrir movimiento de mezcla. ¿Listo? Entonces, ese es el patrón postprandial. Formar el quimo. Y una vez se formó, viene el reflejo pilórico. ¿Qué es el reflejo pilórico? Si existe cualquier pequeña cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, el píloro no se abre. Si existe cualquier pequeña cantidad de ácido clorhídrico en el estómago, el esfínter pilórico no se va a abrir. Este también pertenece a la estimulación gástrica. Sí, son dos para la estimulación gástrica. El primero, formar el quimo. El segundo, que desaparezca por completo el ácido clorhídrico porque ya se mezcló y ahí está. A ese momento se abre el esfínter. Ese es el dos. Ese es dos para la estimulación gástrica. Seguimos en el número 1. ¿Listo? Segundo factor que permite ese vaciamiento gástrico se llama la naturaleza del alimento. Segundo factor que permite el vaciamiento gástrico, la naturaleza del alimento, o sea, de qué está compuesto el alimento. Si el alimento son líquidos o son semilíquidos, van a salir rápido del estómago en comparación al alimento sólido. Si el alimento es líquido o semilíquido, rápido sale del estómago en comparación al alimento sólido. La razón, porque la partícula que pase por el esfínter pilórico debe medir máximo 2 milímetros. La partícula que pase por el esfínter pilórico
máximo debe medir 2 milímetros. Entonces, es más fácil para el estómago, al líquido semilíquido, llegar a ese tamaño que llevar un sólido a ese tamaño. Máximo 2 milímetros, la partícula que debe salir. Siguiendo en cuanto a la naturaleza del alimento, ya no hablamos de líquidos sólidos, sino el componente principal: carbohidratos, líquidos o proteínas. Las proteínas son las más rápidas en salir del estómago. Proteínas. Mientras que los lípidos y los carbohidratos, como son más difíciles de absorber, el estómago los va a soltar o los va a liberar hacia el intestino más lento. Es por la tardanza en la absorción. Listo, proteína más rápido, que se absorbe más rápidamente, líquidos y carbohidratos, una absorción más lenta, y por eso el estómago los va a soltar hacia el intestino más lentamente. Tercer factor que influye en ese vaciamiento gástrico: el pH. El pH del estómago, muchachos, antes de que llegue el alimento, alcanza 3. Alcanza a ser 3. Y cuando el alimento, que ya llamamos quimo, va a salir del estómago, debe alcanzar un pH de 5. Entonces, antes de que llegue el alimento, 3. ¿Por qué? Porque hay mucha presencia de ácido clorhídrico. Cuando va a salir del estómago, llega a 5. Porque se mezcla el pH del alimento con ese ácido clorhídrico y el resto de componentes. Entonces, si el alimento que consume el animal es ácido, se va a tardar más en salir del estómago que si el alimento que consume ese animal es alcalino. Es más difícil para el estómago tomar algo ácido y subirle el pH que tomar algo alcalino y llevarlo a un pH un poco más alcalino en comparación de 3 a 5. Cuarto factor. Cuarto factor es cómo funciona ese estómago. La parte proximal es lo mismo que está ahí, lo voy a decir en el siguiente. La parte proximal del estómago va a funcionar como un punto de almacenamiento. Me acabo de dar cuenta que me olvidó contar en la consulta. Qué triste. Otros deseos. No me sé, mentira que se la conté. Ay, pero no diga mentira. Pero me engañé de la manera. No fue. Ya he hecho el extraño. Gracias. No más. Ah, sí, se la conté. Profe, en serio que no. Ah, ok. Vamos a ver si se acuerdan. Si leyeron, si investigaron. Sí. Ah. Muchachos, motilina, ¿se te acuerdan? Motilina. ¿Quién la produce? ¿Qué órgano, qué célula y cuál es su función?
Células células G. No, Es que hay son la células célula C. C, célula C, La célula S. la célula Células C. La tiene. No, la de secretina, no, de la células K. Y otras células G. Y otras D. En el hígado. Pues funciona para la seguimiento. En el duodeno. No me dan para ¿Cómo se llama la célula? ¿Cómo? Células M. Que están en duodeno. ¿Cuál es su función? Estamos en fisiología. Degradar, ¿no? Mover el estómago proximal, permitir el movimiento en médula. ¿Sí? Entonces, por eso aquí la tengo en verde. La motilina favorece al estómago proximal. La motilina me va a permitir el movimiento de médula. Producción por las células M del duodeno. Vamos a continuar con la consulta. La gastrina. Células G. Células G. ¿De dónde? Quiero decir una burrada. A todo para el duodeno. Sí. ¿Qué? Gastrina. Listo. ¿Qué hace la gastrina? Eso no me da lo de gas. Ácido. ¿Cómo? ¿Qué sustancia? El ácido no. El ácido clorhídrico. ¿Sí? Muchachos, esta es una de las 3 sustancias necesarias para formar el ácido clorhídrico. La gastrina es una. Ahorita les voy a indicar las otras 2 cuando veamos la formación del ácido clorhídrico. Las otras 2 son neurotransmisores del sistema nervioso. Vamos a ampliar muchas de las funciones de ellos en el sistema nervioso. Pero vamos a ver qué hace aquí en el estómago. ¿Sí? Son 3. La primera es la gastrina. Funciona por las células. Bueno, siguiente, secretina. Bueno, pero está de más. El ácido clorhídrico se produce en el estómago proximal. La secreción del ácido clorhídrico se da en el estómago proximal. La secretina. Son las K. No, las K. A la inicial. Son las S. Al filtro. Células S. Listo. ¿Quién la produce? ¿Por qué no dudan? Duodeno. ¿Cuál es la función? ¿Cómo lo escuché? ¿Qué es lo que hacía la gastrina? Irregular, no. Pues regular el ácido. Pero no es el ácido, sino el pH. El pH. ¿Sí es eso? Si es por ahí. ¿Pero qué? ¿Qué secreta? Sí sé. Lo de las secreciones biliares y No viene nada. pancreáticas. Secreciones biliares y pancreáticas. Secretina. O sea que cuando ya estamos en secreción pancreática y secreción biliar, ya no tiene por qué estar trabajando el estómago proximal. Por eso está en rojo, porque me bloquea al estómago proximal. Bloqueo el estómago proximal. La triple C, ¿cómo se llama? Colecistocinina, también conocida como pancreosinina. ¿Qué hace? Ahora, ¿quién la produce?
Por decirlo. ¿Y cómo se llama la célula que la produce? No, esa sí tiene nombre, ¿cierto? No tiene, también es una letra. Como la cara del inhibidor, no la de. ¿Cuál? La I. La I. 37. Célula sí. ¿Por qué? Produce la colecistocinina. ¿Y qué hace la colecistocinina? ¿Qué hace? Cargando el celular. ¿Qué hace la colecistocinina? ¿Qué hace? No usted, la colecistocinina. ¿Qué hace? Estimula la secreción pancreática. Y volvemos a lo mismo, si ya estamos hablando de secreción pancreática y también biliar, estamos desfavoreciendo movimientos del estómago proximal, por eso también está en rojo. ¿Listo? Eso con el estómago proximal. Desfavorece el estómago proximal. Sí. Estómago distal. ¿Cuál es la porción del estómago distal? ¿Cuánto pilorito y píloro son diferentes o lo mismo? Pues es una Es la misma región. Ah, el antro pilórico es una región del píloro. Listo, región pilórica. Ok, la región pilórica se ve desfavorecida. El movimiento de esta región, ¿cómo se llama el movimiento de la región pilórica? Oímos clase. Peristaltismo, pero no es músculo. No, músculo. Ya te dije para el movimiento anterior. peristaltico. Pero es movimiento o se puede decir contracción también. Movimiento peristáltico, movimiento de contracción, de propulsión. ¿Listo? Entonces, la gastrina a esta región la bloquea. Bloquea el movimiento peristáltico, bloquea el movimiento de propulsión. ¿Por qué? Pues ya lo acabamos de ver. Lo vimos 3 o 4 diapositivas atrás. Si existe ácido clorhídrico aún presente en el estómago, el movimiento del antro pilórico, el movimiento de propulsión, no se presenta. ¿Sí? Eso se llama el reflejo pilórico. O sea, sigue píloro contraído. Entonces, gastrina me desfavorece el movimiento del peristaltismo en el estómago distal. Mientras que secretina y colecistocinina son dos enzimas que favorecen la salida de lo que está en el estómago, o sea, favorecen el movimiento de propulsión, favorecen el peristaltismo, para que lo que está en el estómago llegue a intestino delgado. La secretina y La secretina y colecistocinina favorece el movimiento de propulsión, favorece el peristaltismo. Qué bueno que contestaron, si no les había hecho un quiz. Póngase cero. Bueno, muchachos, hablando de neurotransmisores, hablando de otras sustancias que hemos nombrado, la acetilcolina es un neurotransmisor que si se crea en el sistema nervioso, que hace parte del sistema nervioso, y la acetilcolina interviene en la secreción del ácido gástrico. Ese es el segundo que hemos nombrado que permite
la liberación del ácido clorhídrico. La primera, gastrina. La segunda, acetilcolina. Falta un tercero que ahorita lo nombraremos. Acabamos de pasar acá. Sí, por eso, pero no sería como la. Sustancias que permiten o bloquean, es lo que vamos a ver aquí, que permiten o bloquean movimientos estomacales. Entonces, acetilcolina es otro o es un neurotransmisor que junto con gastrina interviene en la secreción del ácido clorhídrico. Interviene en la secreción del ácido clorhídrico. La gastrina motilina ya hablamos de ellas. Muchachos, pregunta. La adrenalina. ¿Qué creen que ocasiona la adrenalina sobre el estómago? Que no funciona. Lo bloquea. Lo bloquea. Porque, ¿cómo que O se sea, llama se lo llama que el sistema. El sistema simpático. Listo. La adrenalina y los que siguen ahí, noradrenalina, opioides y somatostarpina, son bloqueantes del sistema digestivo. Porque se le llama adrenalina, digamos, digamos cuando uno se monta en una montaña rusa o a una moto súper rápida, que es la adrenalina. O cuando uno, digamos, le pasa algo así súper impactante y uno hace cosas que no debería haber hecho. Los errores de la vida. La adrenalina se conoce como la hormona que activa el sistema nervioso simpático y es la hormona que se secreta ante estados de estrés o de miedo o de ansiedad. Entonces, por eso es que dicen que cuando usted monta la montaña rusa libera adrenalina, porque tiene miedo, ansiedad, estrés. La adrenalina del viernes en el parcial. Como la adrenalina del viernes, no, ese día no se secretó adrenalina, ese día se secretó otra, la del estrés. todos los días. ¿Cómo se llama el estrés? Buenos días, se llama. La hormona del estrés se llama cortisol. Cortisol. ¿Y eso por qué no Esa es la que tenemos. Esa no está ahí porque esa hablamos en el endocrino, no involucra el sistema digestivo. La segunda línea me bloquea el tubo digestivo. ¿Listo? La segunda línea es bloqueo de los movimientos del tubo digestivo. Y los otros dos, bulbogastrona y pavogastrona. Divino. Cuando el paciente consume dietas ricas en líquidos, bulbogastrona y pavogastrona ralentizan el vaciado, vuelven lento el vaciado gástrico. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, los líquidos son difíciles de absorber. ¿Verdad? Estoy sufriendo por eso. Ya que hablo de facial. Creo que ustedes tocan mover el facial. Pero para Evitan el facial. Ralentizan el facial. Ya se acabó el Muchachos, el 13 resulta que cae en las fiestas. Entonces tenemos que mover ese parcial. La opción de moverlo es para el 17 o para el 20. 17. Es martes. Ah, no, 20. El día 17 es martes y 20 es viernes. El viernes. ¿No tienen otro parcial ese día? No, yo Igualmente no tenemos un es hueco muy grande. ¿Cómo? el viernes. El viernes. El viernes. El 20. El martes lo buscas todo el día. ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. No. Ah, Yo también tengo eso como estudiante. Porque ese
para octubre 20 el segundo parcial. ¿Listo? Ay. Y es que ese quiz también, no sé por qué como no cae el quiz aquí el parcial por allá, me parece. No, sí, pues no sé muy Es que uno estudia para el quiz, pero tiene que estudiar para el parcial y es que a uno se le olvida. Ah, no. Isabela, por eso estudia todos los días. Exacto. Vale. Como Bueno, te esto ya lo dijimos. Castrina, que digo. la secreta. Ay, no. Cuando la respuesta es Profe, el dificultad la objetivo así absorción. como sexo a 18. No, la absorción es lenta. Como la absorción es lenta, la absorción pues lenta. Se dificulta y empieza por el bulbo, gastrona y Dificulta. y así que se avanza lento la droga. No ayuda, no, desfavorece el paciente. Les favorece, no es que más ayuden a que se llama ese. Muchachos, Señor. ahí está la clave para adelgazar. Ay, No pues. se preocupen por eso. ¿Qué deben de comer? Fuentes ricas en. Prestaron atención, ¿no? Proteína. Proteína. ¿Cómo no te parece que comprar también? El mismo Ah, sí le estoy haciendo al revés. Las dietas para animales para adelgazar vienen ricas en proteína, deficientes en carbohidratos y deficientes en lípidos. ¿Listo? Si usted quiere adelgazar, no coma carbohidratos en grandes cantidades ni lípidos en grandes cantidades. Ojo que la palabra ahí es en grandes cantidades. Si uno come carbohidratos y lípidos en grandes cantidades, no se engorda. Metabolismo rápido o problema endocrino. Lo más probable, metabolismo rápido. No, yo estoy. Bueno, muchachos, vamos con otras funciones de la gastrina, además de secretar el ácido clorhídrico, que eso solo en el estómago. Y no solo se secreta en duodeno, sino también en acto pilórico. Y otras dos funciones de esta gastrina es preparar al intestino para recibir el alimento. ¿De qué manera? Favoreciendo la secreción pancreática y favoreciendo la secreción hepática. Prepara el intestino para la digestión con favorecer la secreción pancreática y la secreción hepática. Y hepática, La motilina. De la motilina ya habíamos dicho células M, de intestino delgado, no nombraron las del estómago. El estómago también produce motilina. Y la función, mover el estómago y mover el intestino. Mover el estómago y mover el intestino. El intestino tiene alrededor de 8 movimientos. Ahorita más adelante vamos a hablar de esos 8 movimientos. Secretina. Entonces, esta es la parte de la consulta. Es que estamos complementando la información. Es que la consulta es larga, esta no es cortita. Bueno, y voy a dar punto 5
en el segundo parcial algo que no he preguntado. Y vamos a ver si se lo contestan. Levantando la mano. Quien levante la mano es quien le dé la palabra. Pero vamos a ver. La pregunta es: ¿qué hace la aldosterona en el estómago? ¿Qué más? Yo ya lo sabía. Punto 5 para el segundo parcial. Punto Las preguntas de mis universos. Si mirar el cuadro, no quiere el cuadro, no puede participar. Si mirar el celular, no puede. Guarda el celular porque si no es yo no puedo participar. ¿Qué hace? Ay, yo sí me acordaba. Dígalo de la consulta. Sí. Por acá la tengo la aldosterona. Dígalo, bro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, aldosterona. ¿Qué hacía? Creo que subía la quiere decir como probable. Pero es uno de la presión arterial. Pero eso es qué hace el resto del sistema. Me interesa solo en el estómago. ¿Por qué? Solo en el estómago. Ya, de la mano. Venga, habrá hambre. Entonces no. Porque absorbe el agua. Absorbe la agua. Yo organizo mis ideas. Me está tratando todo como si Si aumenta la presión arterial. Pero esa no es la parte que me interesa. Pero Solo es quiero saber el que estómago. no sé si es porque lo absorbe o porque lo suelta el sodio. Por ahí va, pero no me acuerdo. Ah, pero sí se lo puedo decir. se me acabó. Ya llegué a este tío. Potasio, sodio. Y esta es una más. Nadie se anima a las bibliotecas por aquí. Y a la tiene media. No, no, no. Mira ahí. Tiene medias. Si ya por acá, que es lo más. Pues no me lo vayas a ver. Se habla más superficial. Digo, lo que es el movimiento, el sodio. No, eso sí. Pero insisto que necesitas la información del estómago. Ah, no, no encontré nada de eso, no, pero ya. No me lo sé. Si fuera una clínica. Sí, ¿Y qué decía? la región. Lo del riñón, pero buscaron en la parte que no era. Buscaron en el estómago. No, No. Sí tiene que ver con el colon del estómago. Bueno, entonces, como parece que no lo hicieron. Ay, Pero sí le decimos. Sí, eso no lo hicimos, pero no nos lo aprendimos. Busquen en el cuaderno. Busquen en el cuaderno que dice aldosterona. Aumenta la presión arterial. Vea ya, promueve de manera activa la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a nivel de diferentes epitelios. Ejerce función de retención de sodio y agua en las células epiteliales del organismo. Sí, es verdad. Pero lo que yo tengo es el número de las Sí, eso me parece que la presión arterial. Por eso buscaron en Google. No. No, en el libro. Bueno, la parte de ¿Cómo se llama el libro? Yo tengo Buscamos aldosterona. en Cunigal. Incrementa la absorción de agua y sodio en el colon proximal y la disminución en el Es verdad. Era eso. Ah, Pero me ha dicho sin leerlo. No, pues por Punto tu cinco. Listo, era eso. ¿Mira qué? Retención de líquidos en el intestino grueso. Eso. Ay, Dios mío. ¿Por qué hablamos de la aldosterona? Porque estoy más allá porque me conté la consulta. Entonces, bueno, no les había preguntado, por eso quería saber si lo tenía. Pero esto los deberíamos ya. Eso ya se consultaba. Y está en clínica. Eso mismo que social ya está. Y eso salen en el parcial así como transporte activo y pasivo, que no me dio Y algunos no lo consultaron. Ay, menos mal yo sí. No, pero yo no me Uy, Secretina, secretina, muchachos. y la
por las células S del duodeno. Ya habíamos dicho que el estómago me bloqueaba al estómago proximal. Lo que no habíamos dicho es que favorece la secreción de una sustancia, el componente o de la secreción gástrica que llaman pepsinógeno, que es la encargada de degradar proteínas. El pepsinógeno es el que degrada proteínas. Eso en el estómago. Y en páncreas e hígado, favorecer la secreción de ambos, porque busca obtener de ellos, esta secretina, bicarbonato de sodio. Ambas secreciones son ricas en bicarbonato de sodio. Entonces, la secretina busca regular el pH en el intestino. ¿La secretina qué? Busca regular el pH en el intestino. Muchachos, el día de la fiesta, de la semana de las fiestas, no va a haber clase, pero deben venir. Venimos al salón, tomo asistencia y nos vamos a las actividades. Si hay actividades, si no hay actividad, damos clase. Si hay actividad. Entonces se va a meter abajo. Y quienes participen en la actividad, tienen los 5 No, pero usted nos dijo eso el día que ya había No, cerrado la pero- cerrada. Si yo hubiera sabido, hoy me ¿dónde está el letrero? Está el busquen a Naomi, Naomi se puede hacer. Bueno, Y que ahora. Ustedes parecen que pasaron por la universidad, sí. De verdad. Todo está ahí en esos tableros. Es que no nos ¿Usted cree que no me enfocados. voy a leer todos los tableros? Estoy leyendo fisiología todo el tiempo. Muy bien, muy bien. Queda pues. se habla mucho. Ay, Laura. Colecitocinina, patrocinina. Estamos reforzando la consulta. Colecitocinina o patrocinina. De hecho, debería borrar las diapositivas patrocininas. Ah, bueno. Pero para el próximo. Entonces, la colecitocinina o patrocinina, ya habían dicho, producidas por las células I de yeyuno, ¿sí? Y facilita, igualmente que la anterior, secreción pancreática y secreción hepática. ¿Sí? Secreción hepática y secreción pancreática. Con el fin de preparar el intestino delgado para el proceso de la digestión. Para prepararlo para la digestión. El otro que le he consultado, me he preguntado, el PIC, péptido inhibidor gástrico, ¿qué hace ese? Células K. Ese sí. ¿Células K de quién? ¿Qué hace? ¿Qué hace el péptido inhibidor gástrico? De células K del duodeno, y esta lo que hace es permitir la liberación de insulina. De hecho, otro nombre del péptido inhibidor gástrico es el péptido insulinotrópico. Eso quiere decir
Una sustancia que va a aumentar los niveles de insulina en sangre, siempre y cuando haya buenos niveles de glucosa. Sí. También se le conoce como el péptido insulinotrópico, o sea, una sustancia que favorece la secreción de insulina para cuando haya buena cantidad de glucosa, ya que esta insulina es la hormona que permite la entrada de glucosa al interior de la célula. Siguiente que interviene en ese proceso de vaciamiento gástrico. Este se llama reflejo enterogástrico. ¿Qué es este? Cuando el quimo pasa, ¿cuánto es que debe medir la partícula que pasa de 2 milímetros? 2 milímetros. Listo. Cuando esa sustancia pasa, esa pequeña de 2 milímetros de quimo, el píloro vuelve y se cierra. Y hasta que esa partícula no se absorba, no se va a soltar otra desde el estómago. Eso se llama reflejo enterogástrico. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de este reflejo? Permitir que el intestino trabaje de manera adecuada, de manera eficiente, sobre la partícula de 2 milímetros. Mientras no se obtenga de esa partícula los nutrientes, no va a salir otra del mismo tamaño hacia el intestino delgado. ¿Listo? Y por último, tenemos las emociones que tenga ese animal para favorecer esa vaciado gástrico. Emociones que me estimulen el sistema simpático, como el estrés, la ansiedad, el miedo, desfavorecen el vaciado. Emociones de placidez, de relajación, favorecen el vaciado gástrico. Entonces, muchachos, súper importante tener esto en cuenta cuando usted maneje pacientes hospitalizados. Evite el estrés en sus pacientes. Es algo complejo, muy difícil de lograr, pero no sé si han escuchado ese dicho de seguramente siempre lo escucharon, el enfermo que come, ¿qué pasa? Está bien. Está bien, se escuchó. No muere. Listo, entonces, si usted tiene un paciente enfermo, necesita que se recupere, hay que darle de comer. ¿Qué hay que favorecer? Emociones de placidez. ¿Sí? No estresar al paciente. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo? No, vamos a continuar con esto. Listo, esa es la última fase, el último factor, los 6 factores que intervienen para el vaciado gástrico.